buenas. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a todos y todas. Empezamos esta charla sobre streaming y podcast y plataformas. Tenemos algunos presentes también, pero sobre todo muchos están virtuales. Así que lo que les vamos a pedir es que, porfa, apaguen las cámaras y pueden participar todo el tiempo en el chat que quieran, nos pueden dejar sus comentarios. Y los que estén, les pedimos que nos pongan qué esperan de esta charla. Y acá nuestras compañeras y compañeros que nos están dando una mano nos van a ir diciendo, nos van a ir leyendo lo que ponen, pero bueno, nos interesaba con Belén y Pascual saber cuáles eran sus expectativas. Yo me presento, soy Romina Pignanelli, licenciada en Comunicación Social, soy la vicedirectora de la carrera de Periodismo y Comunicación en la Universidad Kennedy. Estas semanas estamos empezando el bimestre. No sé si saben que nuestra carrera es virtual, pero este año empezamos a tener también una manera híbrida, que es empezamos a ofertar algunas materias presenciales. Así que si hay algunos alumnos, alumnas que les interesen, pueden estar ahí preguntando sobre las materias, porque vimos que sí que hay hace mucho tiempo, ya desde la pandemia para acá, estamos un poco saturadas de la virtualidad. La verdad es que la virtualidad está buenísima. Por ejemplo, nos hace que nosotros tres acá estemos acá y un montón de gente nos está escuchando, pero también hay cierta necesidad de volvernos a ver un poco la cara, de tener esta presencialidad, de poder, ¿no? Tener ese encuentro cara a cara. Así que, bueno, los y las invito a que estén ahí expectantes. Estamos ya ofertando algunas materias. Bueno, voy a presentar a mis compañeros, compañeras. ¿Quién va a arrancar? Yo no hablamos esto, pero hagamos Belén. Ok. Bueno, Belén López del Río. Ella es docente, es locutora, periodista. Es docente acá de nuestra facultad, del taller de podcast, que se da en el bimestre 4. 4. O sea, los que cursan la van a ver a fin de año. Y ella un poco nos va a hablar ahora de su experiencia en la radio, en el podcast. Y Pascual Calicio, que también es licenciado en Comunicación Social. Fuimos compañeros de la facultad de Sociales, salimos los de Sociales, de la UBA. Es docente, ingresó hace poco también a la Kennedy a hacer un par de materias, seguramente también lo tendrán como docente de la materia de periodismo de herramientas de inteligencia artificial que estamos creando ahora, como nos parecía muy importante tener esa materia, así que la estamos ahora creando. Y bueno, y además de eso, Pascual trabaja como productor en streaming, ¿no? En un canal de streaming, así que la idea es que también nos comparta un poco, bueno, qué experiencia tiene él. Bueno, les voy a dejar un ratito a cada uno que hablen, y lo que sí, nos van a poder en el chat, lo que quieran, nos pueden ir comentando, y al final abrimos, si quieren, micrófono para quienes quieran comentarnos, hacernos sugerencias, lo que quieran, preguntas. Bueno, Bel, te doy. Bueno, primero, hola a todos y a todas que están ahí, aquí y ahí también, de los dos lados. La materia del taller de radio podcast nos propone sobre el cierre del año empezar a pensar contenidos en formato de sonido. En este escenario de plataformas y de un mundo on demand, bueno, el sonido también puede tener su propuesta on demand y aparece el podcast. Ahora también el video podcast está ahí dando vuelta, pero en la carrera estamos enfocados en lo sonoro. Entonces, lo que tratamos es, a lo largo del bimestre, invitarles a que piensen una producción en formato sonoro partiendo de esos elementos básicos que tiene la radio como parte de su lenguaje: sonido, la palabra, la música y el tan temido silencio, y de ahí entender cómo podemos construir con esos 4 elementos un mensaje para el sonido. O sea, empezar a pensar desde el sonido y solo desde el sonido, que nos limita en un montón de cosas. Podemos decir, bueno, nos quedan un montón de recursos afuera, pero sin embargo nos empezamos a encontrar que podemos generar un montón de situaciones simplemente sentados en la computadora o saliendo con el celu a caminar por la calle, tomar un registro. Como que hay algo interesante a pensar que tiene que ver con lo económico. En su momento hablaban de que la radio era portable, era accesible, era algo no muy costoso. Bueno, el podcast también tiene algunas de estas características de portabilidad, accesibilidad, y que con muy pocos recursos podemos construir grandes escenarios. Y quizá salir del podcast al que estamos todos acostumbrados, que es el conversacional,
Cuando hablamos con los estudiantes, muchos de los primeros podcasts que aparecen como referencia es entrevistas. No sé, La Cruda es como uno de los podcasts que aparece todo el tiempo, que es el podcast de Miguel Granado, que es un podcast conversacional de entrevistas. Bueno, ¿qué otros podcasts podemos hacer? Hay un escenario súper interesante a explorar que tiene que ver con los podcasts de ficción y hay todos estos recursos que decimos, uy, ¿cómo recreo una calle, una ruta, una tormenta? Bueno, en el sonido lo recreamos con elementos de edición, con efectos de sonido que podemos tomar, buscar de bancos en YouTube, en un montón de lugares, y después pensar en quizá podcast de nicho, y ahí lo podemos empezar a llevar a, no sé, hay muchas marcas que están hoy pensando sus contenidos en formato de podcast. Bueno, sucede. Hicimos una experiencia hace 2 años en la Kennedy, 2 años o 3, Majo. Estaba Federico integrando la carrera de periodismo, la carrera de psicología y la carrera de derecho. Se hizo un simulacro de juicio y desde el taller hicimos la cobertura en formato de podcast de ese juicio. Entonces, bueno, podemos también tener contenidos más anclados en lo periodístico que pueden tener su formato en podcast y quizá pensar esto de que simplemente es buscar una idea para contar y llevarla a estos elementos del lenguaje sonoro o empezar a explorar los elementos del lenguaje sonoro y quizá de ahí que aparezca esa idea que podemos contar. Así que un poco la invitación, cuando lleguen al momento de cursar el taller, es esa, es permitirse la escucha, disfrutar de esa escucha, empezar a decir, bueno, estamos todo el tiempo escuchando, es como un sentido que lo tenemos permanentemente ahí, presente. ¿Qué traemos y qué podemos después trasladar a los mensajes que generemos para llevar a estas plataformas que nos permiten consumir podcast en cualquier lado, en todo momento? Y de todos lados, además. Claro. ¿Y con qué te encontraste vos en las cursadas? O sea, ¿qué producciones te llamaron la atención o algo que hayas dicho, mirá qué interesante esto? Aparece mucho el perfil, el pensar en construir perfiles o ir a temáticas de, no sé, música que le gusta. Hubo una experiencia de un podcast de automovilismo que estuvo buenísimo. Em, no aparece la ficción, como que todo termina Claro, muy en cosas quizá que nos son más cercanas. Quizá pensar en construir una ficción nos genera como más temor y un poco la invitación también es perder ese temor. Pero aparece mucho eh, lo literario, aparecieron algunos que tienen que ver con o meditación o terapias para acompañar ciertos procesos. Creo que lo más interesante es que todos los alumnos y las alumnas que pasaron por el taller se animaron a poner su voz en esos contenidos, que también es otro paso a dar de, bueno, ¿qué hacemos? O sea, nos incomoda escucharnos. claro. Hay algo ahí de la voz propia de, ay, no, no me gusta escucharme. Digo, todos nos da como un, no, no me quiero escuchar. Y se animan y hacen ese paso y aparece también ahí un lindo universo para descubrir. Está buenísimo. Sí, además, pensando en que, ¿qué herramientas necesitan para, por ejemplo, qué herramientas necesitas? O sea, decís, bueno, ¿qué tengo? Tengo celular, pero ¿qué herramientas vos le decís, bueno, lo que tienen a mano? Con el celular. Sí, Ya con el celular y por ahí otro elemento para reproducir algo, si queremos ponerle una musiquita o un efecto de fondo, podemos ir grabando nuestra voz con el celu y con otro dispositivo ir reproduciendo claro. algo que queremos y ya ahí podemos armar algo, que eso también. Sí, después podemos empezar a pensar eso, sumarle un micrófono al celu, utilizar una compu, pensar en algún programa de edición de sonido más profesional, porque bueno, también te va a dar más herramientas para limpiar el audio, para poder hacer como esa mezcla de la música, los efectos, los silencios, y que quede todo mucho más redondito. Pero la realidad es que con un celu podés armarlo. Entonces también aparece ahí la accesibilidad de nuevo y que es un recurso que lo podemos hacer todo el tiempo. Digo, todos tenemos un celu para armar un podcast o si encontramos un personaje interesante para grabar, no decir, uy, me lo pierdo. Bueno, no, agarramos el celu, lo grabamos con el celu y nos queda ese registro para después usar. Entonces también hay algo ahí de la tecnología que está pegada a nuestra mano Sí. todo el tiempo, que nos permite pensar en generar esos contenidos sonoros. Es liviano, no es que decís, uy, se me llena la memoria del celu, no me da la memoria Claro. como si dices, haces un video, bueno, el video pesa más, el audio no pesa casi nada. Sí puede pesar si le empezás a sumar calidad, pero para empezar
Y para hacer como ese primer pasito, lo haces con un celu. Y además el podcast, no sé, yo lo pienso siempre como, es como ir a una compañía, como decíamos recién, radio y podcast, ¿no? Que van de la mano. Recién decíamos, ¿qué vamos a hacer? Ella me dijo, yo hago radio de último, o sea, ni siquiera necesito la imagen, yo hablo y es como que, y me parece que hay algo ahí de la vuelta de escuchar, de escucharse, y que hay algo de la corporalidad de las personas, ¿no? Que te viene cuando escuchás el sonido de una voz. Digo, hoy están mucho los audios, pero más allá de eso, muchas veces estaba pensando en qué lo usaba yo. Entonces, viste que estaba pensando, bueno, en la charla. Digo, bueno, ¿en qué escucho podcast? Y me di cuenta que hace poco empecé a escuchar un par también de ficción. Y son buenísimos, o sea, te atrapa de una manera, porque además uno lo hace, por ejemplo, en momentos aburridos. Ejemplo, estás lavando los platos, estás, no sé, ordenando, saliste a caminar, manejando en un embotellamiento. Yo recién venía por 9 de julio, era un lío, no hay colectivos, ¿viste? Es un caos todo, bueno. Y bueno, el conductor venía escuchando la radio, entonces veníamos como escuchando eso, pero yo decía, en este momento también es una compañía, es lo que te va como llevando, ¿no? Y hay un mundo para explorar ahí, me parece, en la ficción también de podcast, que es La ficción genial. es maravillosa. Hay algo que en la ficción además se potencia un montón, que es, porque recién esto de lo escuchamos mientras lavamos los platos, mientras manejamos, mientras estamos en una situación aburrida. Hay algo de la experiencia del escuchar podcast con auriculares, que también hay una particularidad ahí en el podcast, de esto de no le hablamos como en la radio quizá a esa masa de oyentes que Claro. podemos tener del otro lado. El podcast es más de, te lo estoy contando a vos, y a vos, y a vos, y a vos, pero te lo cuento a vos. Y el auricular te lleva también, ¿no? A esa dimensión de como cierto aislamiento, cierta inmersión, y hay mucho en la ficción que enfoca a que te metas ahí adentro y que vas escuchando. Y a mí me ha pasado de ir caminando por la calle escuchando ficciones y buscar como, ah, no, lo escuché. Digo, hay Claro. un diseñador sonoro español que se llama Teo Rodríguez, Sí. que amerita buscarlo porque tiene una construcción de escenarios sonoros sumamente inmersivos. Y eso también es como ahí te lleva a otro lado. Esa capacidad también de recuperar la escucha y la imaginación que esa escucha invita. De hablar. ¿Qué escuchaste? Recomendaciones. Me encanta el tema de recomendaciones. Recomendaciones. Bueno, de Teo Rodríguez podemos recomendar un podcast que se llama La Esfera, que si alguien es fana de las series españolas, hay un actor español que se llama Luis Saera, que trabajó en Entrevías, en Animal, ahora está en una peli con Mario Casas, que es muy, muy notoria su voz y protagoniza La Esfera. Después hay un podcast muy conocido de ficción que se llama Caso 63, Sí, que es ese lo chileno, escuché, de sí, Julio lo Rojas, escuché. que es increíble. Increíble. Eso me puede largar. Yo lo Es adictivo. no sé, sí, caso Caso 63. 63 es Es adictivo. genial porque te vas entrando con un. Y creo que tiene varias temporadas. Sí, son como 5 temporadas. Sí. Lo que pasa es que son cortitos. Perfecto. Bien, otro quizá. ¿Qué es cortito? ¿Eh? ¿Qué es cortito? 10 minutos. 100. Digo, generalmente los de ficción promedian entre los 10 y los 20 los Es chileno episodios. ese. Es chileno. Por el- Otro chileno muy interesante se llama Corderos, que también está Podium Podcast atrás de la producción. Hay uno muy interesante español que se llama Titania, que es un podcast de marca. Y acá quizá aparece otra pata, ¿no? Que es el Banco Santander poniendo plata para la financiación de un podcast de ficción sobre ciberdelito, pero es una ficción. Después hay otro que se llama Premonición, que lo financia Pfizer, la farmacéutica, y también es una ficción. Bloom es uno muy conocido sobre turismo, también en clave ficción. Y después, estoy pensando qué otro que no sea ficción. Yo les pongo las percadas de Guido Portogani, de literatura, También. entrevistas fabulosas. La última que escuché estaba el autor cubano, maravilloso, Leonardo Padura. Sí. Padura, que va a entrar a la Feria del Libro, y era fabuloso porque encontraba toda la trama por detrás de la escritura, y eso se da o en la intimidad de una radio o en la intimidad de un podcast. Es más difícil en una entrevista televisada, esa intimidad entre el entrevista y el entrevistado es fabuloso, es el uno a uno, es el imaginar la trama por detrás.
Sí. Eso lo recomiendo mucho también. Y en clave de lo que dice María José, hay un podcast español que se llama De eso no se habla, que lo produce Isabel Cadenas Cañón, que es crónicas narrativas, y hay mucho esto de la intimidad y del silencio, sobre todo, como recurso. Y después Las Raras, que es otro podcast chileno de crónicas narrativas, muy interesante porque hacen mucho registro de campo y aparece de nuevo lo sonoro, pero lo sonoro desde el contenido más periodístico, quizá, como lo podríamos pensar. Claro, sí, no. Súper. No importa, no, está buenísimo. Un porque montón. además es un montón, porque, bueno, el último que estuve escuchando es Todo es Fake, porque. El de Tomás Pérez. Exactamente. Que es de Anfibia, Ujú. que es más el formato más que uno está acostumbrado, ¿no? En la entrevista. Se sientan y hacen entrevistas, pero había temáticas que a mí me interesaban, que estaba viendo como en la facultad y también para dar clases un poco como que uno siempre. Tomás Pérez es de Anfibia, es Tomás Pérez Bison. Y está bueno porque, bueno, quizás vos seguramente lo viste. ¿Lo viste de Todo Fake? Los cortes. ¿Qué? Veo todo por Los cortes. Sos muy casi millennial, casi centennial. Yo te veo todo por Reel. Por Reels. Sí, no, yo un par los vi, o sea, sí vi por Reel, pero un par me interesó el tema, entonces estaba el de Paula Sibila, que sacó el último libro, es tal cual, que lo usamos para la investigación. Entonces, bueno, como lo estamos investigando, además les cuento que también hacemos una investigación sobre publicidad no sexista, que Gabriela, nuestra docente que está acá, María José también, dije la investigación, y como estábamos trabajando ese libro, que es el de Yo me lo merezco, que tiene que ver con toda esta narrativa ahora de que no, el amor propio, que uno se merece todo, y bueno, todo lo del individuo. Y estaba buenísimo porque, bueno, quizás en media hora profundizas un poco y después vas al libro y, bueno, es así, ese de vuelta. Te llevas algunos disparadores para llegar Tal al libro también. Tal cual. Como que primero, en este caso hice al revés. Me empecé por el podcast y después agarré el libro. Entonces es como que ya tenía en la mente más o menos lo que había dicho y es como, bueno, a ver, esto me interesa, y lo fui a buscar. Anfibia tiene un podcast re interesante sobre el caso de Lara San Juan que se llama Hundido, que relata la situación de lo que sucedió con el Lara San Juan, más en clave periodística, pero también con una narración muy interesante y con un diseño sonoro también súper piola. Bueno, está genial. Bueno, tienen un montón de cosas para escuchar ya, casi que y a Belén también la van a ver en el B4, el último bimestre, como docente. Bueno, Pacu, te cedemos Toca la a mí. palabra. Bueno, Es una charla, no vamos a hacer. en el caso. Yo me había traído un montón de cuadros para. Trajo cuadros y no. Mentira. Me parece que este es un año, para el caso del streaming, que va a limpiar un poco el futuro, ¿no? El año pasado fue como el momento de más auge, de que todos querían estar ahí en el streaming. Podemos decir, ahora que se usa la palabra está FOMO, digamos, todos tienen que estar ahí, no sabemos para qué, pero. Todos teníamos FOMO, todos queríamos un stream. Todos queríamos por un stream el año pasado, yo me acuerdo. Exactamente. Habría que definir un poco qué es el stream, porque a veces se confunde la palabra, porque cuando uno habla de plataforma de streaming, piensa en Netflix, puede pensar también en Prime o cualquiera de esas, o en Spotify. Y cuando hablamos nosotros de streaming, en el caso del periodismo, estamos hablando de programas que se transmiten de una manera que uno las puede consumir sin necesidad de descargar nada, y lo puede escuchar en el momento en el que eso se está dando, o lo puede escuchar por demanda después, digamos, ¿no? Normalmente a nivel internacional lo que hay son youtubers, digamos, ¿no? Productores de contenido que individualmente han usado la plataforma de YouTube principalmente, aunque ahora han aparecido otras como Twitch o como Kicks, que quizás no son tan masivas, pero sí reditúa más para quienes generan los contenidos. En general han sido en forma individual. La característica muy marcada de Argentina, que no se repite en muchos otros lugares, es la creación de canales, como uno lo puede ver como si fuera un canal de televisión, con una programación no muy regular, no hay un horario muy exacto, pueden ir cambiando, pero tienen un programa. Está tal canal, lo que conocemos, Olga, Luzu, Blender, el que sea, es un canal, no es un creador individual, y tiene una estructura más parecida a la televisión. Al principio había muchos programas de radio, ¿no?, que hacían radio filmada, pero no estaba muy bueno. Ahora las radios se han sumado ya de una manera un poco más seria a esto, con mejores cámaras, con mejor producción, con mejor, digamos, haciendo circular esos contenidos. Y también se han sumado, ¿no?, algunos medios tradicionales,
al streaming o lo están intentando, digamos, ¿no? MasterChef, Gran Hermano, tienen paralelamente también sus propios streaming con algunos influencers, digamos, como que todos están buscando qué va a pasar por ahí, pero todavía no está muy claro cuál es el futuro de eso, digamos, ¿no? Creo que estamos ante algo nuevo, pero que hay que verlo un poco caminar y ver qué es lo que pasa, porque hay muchos, esto que digo, no hay otros países donde pase esto, que haya tantos streaming, y con una tendencia en general a la discusión y a la participación política, al debate político, digamos, ¿no? También porque digamos, tienen mucha influencia. Nosotros tenemos también creo que tiene, en coincidencia con esto, tenemos el país que tiene más canales de noticias por cable, ¿no? Hay 6, 7 canales de noticias en el cable, tampoco existe en el resto del mundo eso. En general, noticias, mucha actualidad y políticas, ¿no? Es decir, somos un país que le gusta debatir, que le gusta polemizar, que le gusta discutir, y que hay nicho para gente que se siente identificada con esos debates. Bueno, entonces me parece que hay una particularidad ahí. Y después, bueno, para quienes estudian comunicación o estudian periodismo, sí me parece que es lo más interesante, hay una posibilidad de nuevos trabajos, ¿no? No solamente, quizás uno mira del streaming a las caras bonitas, digamos, ¿no? Que son las que traccionan Conocidas, la no sé si audiencia. son tan bonitos Las y caras bonitas. Es cierto. Que son los que traccionan. No están claro, tipo conocidos. Que llevan digamos, que son los que traccionan Claro. de alguna manera al público, que también es una característica de los últimos tiempos. El periodismo, ya mucha gente no sigue un medio, sigue a una persona, a un periodista, y si ese periodista cambia de medio, sigue al periodista, Claro. ¿no? Algo que hace algunos años era muy raro que eso sucediera. Uno escuchaba la misma radio 30 años seguidos, la ponía a la mañana, la apagaba a la noche. Eso ya no está pasando de la misma manera. Entonces ahí tenemos trabajo no solamente de los que están en cámara, sino que hay un montón de trabajo de producción, de edición, de redes de los mismos programas. Cada uno de estos streaming, los más importantes, están teniendo ya más de 100 trabajadores en su staff. Muchos de esos estudiantes de comunicación, de periodismo, que han salido hace poco, porque en general son trabajadores muy jóvenes. Entonces ahí hay una oportunidad también de pensar. Antes uno pensaba, quizás, voy a hacer un comentario de viejos, así como diciendo, bueno, en mi época, Cuando uno empezamos pensaba, a estudiar cuando comunicación, empezamos a estudiar por decir. comunicación, la televisión era blanco y negro, no, mentira. Pará, no nos maté. Uno quería entrar a la radio, iba a la radio y decía, ¿cuál era tu sueño? Entrar voy a hacer, no sé, me gusta la radio. Bueno, quiero ir a la radio y pienso en una carrera en una radio, digamos, mucho tiempo estando en ese lugar. O la televisión, o ir a una redacción con cierta mística que tenían en su época las redacciones, ¿no? Donde se fumaba, se tomaba. Bueno, eso ya hoy no existe, digamos, ¿no? Entonces, Claro. era exactamente. Ser periodista tenía otra, digamos, Mística. otra mística. Yo me acuerdo que mi abuela, pobre, ya no está más, ella esperaba que yo apareciera en el noticiero, porque estaba en el periodismo, entonces ella me decía, y un día vas a presentar las noticias. Le decía, no, abuela, bueno, era difícil, pero era como que ella claramente veía ahí un Mi valor. papá decía que yo trabajaba con Enríquez Derech. ¿Por qué? No sé, nunca trabajé con Enríquez Derech ni trabajé en la televisión, pero bueno, se ve que quedaba bien, sí. Y bueno, es un poco esto que decías, ¿no? Bueno, hoy esos lugares empiezan a aparecer en este tipo incluso también en los podcasts, digamos, eso puede ser, digamos, es un trabajo. Yo escuchaba la otra vez uno, creo que el de Ricardo Ford, y al final estaban quienes habían participado, y la cantidad, algunas cosas no sé qué eran, porque eran incluso trabajos nuevos que no sé qué significan. Supongo que debe ser la gente que sube eso a Spotify, o que Sí. tiene que ver con el derecho de autor. Bueno, Hay roles muy puntuales que son como ya más de, quizá en estos grandes, tipo el de Ford, que lo produce Spotify, o que hay una productora atrás, como que empiezan a aparecer roles muy específicos que tienen que ver con legales, con esto que dice Pascu de derecho de autor, con la carga, con la comercialización, con la distribución, que son también otro montón de roles de trabajo que se abren en estos escenarios. ¿Sí? así que ahí hay mucho, y bueno, y una última cosa, como decía ella, también pensando, porque puede que haya estudiantes de publicidad también, esto decía, las marcas hoy creen que tienen que estar una buena cantidad. Hay un estudio que alrededor de 100 marcas están en los principales streaming de Argentina, y tampoco saben muy bien para qué. Y uno no sabe muy bien para qué, cómo sumar las marcas al streaming, ¿no? Los youtubers, por ejemplo, fueron encontrando formas de
sumarle a las marcas como una forma de autofinanciarse. Claro. En el streaming no está tan caro, si es un PNT, si tienen que poner un loguito abajo, ¿no? Incluso algunas marcas que van a hacer su propio, me parece, ya lo están haciendo. Solo Sport, por ejemplo, lo vi que lo tiene que sacar un canal. Van haciendo también un poco de lo que es branding content, digamos, haciendo un poquito de esas cosas. Me hace acordar un poco también cuando recién empezó la radio, que tampoco existía, no sabían lo que era la publicidad, digamos, porque estaban haciendo, cómo hacer la publicidad en una radio, digamos, la experiencia era de la gráfica, pero era muy difícil trasladar eso a la radio. Y al principio las empresas compraban espacio, ¿no? Como Odol o como Geniol, digamos, que compraban los espacios y hacían un programa. Bueno, puede ser que eso también suceda, como en el caso de los podcasts, en la televisión, donde se armen sus propios podcasts, y entonces también sea su propio stream, y sea también otra forma de llegar desde la publicidad y también una fuente de trabajo. Yo creo que por ese lado va a haber algunas cosas nuevas. Y vos, La monetización es todo un tema, ¿no? El modelo de negocio es, creo que, uno de los más complicados, porque todavía no está claro. Yo creo que hay más de apuesta de que realmente de financiamiento, digamos, ¿no? Algunos han apostado por esto, por las marcas, otro por generar comunidad, que me parece para mí uno de los más interesantes, de poder que la misma comunidad sostenga un proyecto, pero no está claro, digamos, ¿no? Es prueba y error, se van probando, se va viendo, digamos, qué funciona y qué no, y bueno, y está también esa discusión. Hay algunos medios, digamos, también hay que discriminar, me parece, en esto lo que son iniciativa de medios que tienen cierta espalda, que permite probar y si va mal, de los que, bueno, son nativos del stream, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tienen que hacer un esfuerzo más grande para sostenerse porque no se pueden equivocar. Si se equivocan, bueno, no pueden seguir. Entonces, hay ahí una discusión, que es una discusión que afecta a toda la industria, digamos, no solamente a los pequeños o a los que recién empiezan. Los grandes tampoco saben muy bien. Lo que pasa es que tienen más espalda para poder sostenerse, pero tampoco han encontrado un modelo de negocios adecuado en todo el mundo digital, no solo en el streaming, digamos, ¿no? En general, en el mundo digital, entre Meta y Amazon y Alphabet, que es la empresa de Google, se llevan el 80% de la publicidad digital. Y los medios están ahí diciendo, ¿qué hacemos nosotros? Digamos, ¿no? Bueno, buscando esa forma. Lo que pasa es que, bueno, como decíamos, algunos son grandes empresas que pueden sostenerse. Chicos que streamean los videojuegos, que streamean ese universo. Bueno, eso es lo que decía antes, sí, eso es lo más común en todo el mundo, digamos, ¿no? El streamer individual, el youtuber, en un momento se conoce un youtuber. El otro día mi hija me obligó a ir a ver a uno que se llama Alejo Igoa, que es el más, digamos, es el youtuber más, con más suscriptores, creo, en español, tiene 100 millones de suscriptores. Y hace unas cosas que yo no las, digamos, yo me quiero matar, lo veo y digo, ¿qué es esto? Digamos, ¿no? Juegos. juegan. Es más para niños, digamos, ¿no? Ese caso, entonces hace juegos, pero después que, no sé, Ibai en España, que empezó a hacer otras cosas. Dejó de streamear, por ejemplo, hace peleas, veladas de boxeo. Y yo digo, ¿qué pelea de boxeo? A mí me gusta el boxeo, pero los veo, no son boxeadores, entonces es raro, digamos, pero tracciona. Sí, mi hijo me preguntó anoche, cuando íbamos en el colectivo, me preguntó, ¿vos podrías hacer una velada? Mamá me dice, y yo no sabía que me estaba velando. Y yo como una velada, soy una velada. Y claro, exactamente el evento. Tipo, ¿vos me llevarías una velada? Bueno, me estaba preguntando eso, pero es re generacional, entonces yo dije, bueno, ok, listo, acá hay que prestar atención, porque claramente se está pasando todo un mundo de millones de seguidores que como que, claro. Ya se convierten, ahí ya se convierten en empresas, digamos, ¿no? Ya porque necesitas toda una infraestructura para poder desarrollar eso, pero la cara es una. Streamear eso, ya es el streaming de streaming. Y ahí te pero ahí sigue siendo una cara, digamos, ¿no? En las de Ibai. Después pasa todo eso. No hay un canal, no está en un canal, digamos, ¿no? Y así que eso sigue siendo lo más exitoso. Muchos de esos creadores se han ido, como decía antes, a Kicks o a Twitch, porque monetizan mejor, pero por lo menos por las charlas que tuvimos con algunos de ellos, sigue siendo YouTube el lugar donde generan la comunidad. Es sin duda lo más masivo, digamos, ¿no? Tienen que estar ahí para poder generar comunidad. Después van buscando otras cosas para ganar plata.
pero sigue siendo YouTube el lugar donde generan comunidades, ¿no? YouTube es difícil monetarizar, digamos. Tenés Exacto. que tener, o sea, es muy difícil empezar en YouTube. Tiene muchas trabas. Tiene O sea, tenés muchas que tener trabas. cuidado con un montón de cosas. Tiene muchas reglas, o sea, tenés que saber, digamos, qué es lo que querés hacer. Y por empezar, si empezás con un canal, con el voz de cero, es muy, digo, Difícil. es muy difícil. Por eso ahora muchos dicen, yo quiero ser streamer, quiero ser youtuber. Bueno, no es tan fácil y crear esa comunidad. Oye, es muy fácil armar un canal siempre cuando dicen, y Pascual, ¿cómo podemos hacer un canal de streaming? Tenemos una cámara, tenemos esto, tenemos un lugar. Tal cual. Hacerlo es fácil, Tal cual. digamos, hacerlo es fácil. Vos ponés, si tenés plata, digamos, tampoco necesitas mucha, pero si tenés la plata, lo haces. El problema es cómo hacerlo para sostenerlo después. Entonces, para mí, el desafío de todos los que quieran hacer streaming es cómo generar una comunidad. De la que sea, digamos, ¿no? Si son de jugadores de Payana, que se juntan y miran eso, si es de lectores, fútbol, juegos, el que sea, pero tienen que encontrar una comunidad. Esto del nicho. El nicho. Como en un montón de contenidos empieza a aparecer como el nicho. Ya no tanto algo abierto, sino acá, lo acotado. Es muy difícil lo generalista, como era en su momento, ¿no? La radio, la televisión, ya es muy difícil porque, bueno, hay distintos gustos. El otro día ya escuché a varios periodistas y a varios actores, músicos, ¿no? Preocupados porque casi hasta una reivindicación de algo que antes criticaba, ¿no? Bueno, en los 80, 90 era muy común que el que era un poco más snob y le gustaba más la cultura decía, la televisión no vamos a la televisión porque es el lugar del mainstream, es el lugar de lo comercial, ¿no? Sí. Y muchos están diciendo, bueno, hay que volver a la televisión casi, porque, por ejemplo, uno veía una banda, ¿no? No me acuerdo cómo mencionaba el otro día, que lograba llegar a, no sé, a Ritmo de la Noche o a algún programa importante, todo el mundo la veía. O sea, la mamá, el hijo, después podía no gustarle y entonces se peleaban en la familia, pero todos hablaban de lo mismo. Hoy Todos pasa miramos esto, lo mismo, todos o sea, miramos lo mismo. A la noche era se sentaba, o el noticiero que te hacían ver, o la novela. Yo mi abuela me crió a base de novelas. Bueno, me vi yo las de Alicia Quilioc, me las vi todas las del 9 estaba clavado, yo si le sacaba 9 me cortaba la mano. Tal cual era compartida, entonces todos miramos eso y después veíamos eso y al final obviamente me terminé enganchando, ¿qué voy a hacer? Hoy puede pasar que Al final- hoy puede pasar que nosotros miremos algo y que nuestro ídolo sea X y que toda nuestra familia no sepa quién es X. Y de repente, bueno, me voy a ver a esto, nos vamos a ver a Alejo y Goga. Bueno, el grupo que te pasó, ¿Quién es? la velada, no sé lo que era, yo no sé lo que me estaba diciendo, tuve que ir a ver lo que estabas viendo. Me senté un rato y miré. Y también pasa con la música, ¿no? Es decir, no solo con el stream, es decir, bueno, músicos que llenan el Movistar Arena y yo no sé quiénes son. Es un problema que estamos viejos. Digamos, Está- Es un problema, vos decís que es la edad. No, Nuestros padres tampoco sabían todos los músicos que nosotros escuchábamos. pero yo tengo hijos chicos, entonces conozco mucho de eso, digamos. Hay como que en el mismo, hay como una circulación hoy que puede tranquilamente pasarte por el costado. O sea, eso ocurre con la sociedad también que vos mencionabas. Exacto. Que el consumo sea por lo que yo estimulo al sistema y el sistema me retroalimenta allí. Entonces está microsegmentado. Ya la publicidad masiva a todo público es imposible. Es No, insustentable. es una pérdida de plata. Exactamente. Y además los canales tradicionales, las grandes agencias, está todo eso en crisis. Por eso el mundo de comunicación, en plural, comunicaciones, hoy vuelve a tener sentido. El título de la carrera de Periodismo de Comunicaciones se resignifica más aún. ¿Por qué? Porque las comunicaciones son múltiples. Ustedes están, bueno, abarcando puntualmente el streaming, que tiene variantes múltiples, y el podcast como formato, pero son múltiples. La comunicación a través de X o lo que era Twitter, la Las redes. comunicación de redes, la comunicación por hoy en día, las personas se conocen a través de los estados de WhatsApp. Esa es otra gran red y es capilarizada al máximo. Telegram, Instagram, bueno. Porque no contemplamos que WhatsApp o Telegram sean redes sociales, y sin embargo lo son. Digo, es como algo ahí que no terminamos de asimilar. De hecho, hay un montón de canales de difusión en WhatsApp de cosas que decís, ¿en serio? O sea, el otro día una roticería, no, suscríbete a mi canal, y fue como, mirá, Claro, o sea, canales directos. Es buenísimo, Directo. yo estoy suscrita a la roticería de mi barrio. Es que porque yo no lo sabía todos que los la días se roticería- dice lo que hay de comer. Entonces yo digo, ese día pienso si lo voy a pedir o no. claro. Cuán personal, capilarizado e individual Claro. la comunicación, ¿no? Entonces yo ahí me pregunto, ¿qué posibilidad hay que hacer una comunicación? Eso, las comunidades, las bases comunitarias, de gustos, afinidades, estéticas, lo que fuere, grupos de afinidad, porque si no, en términos generales, es muy difícil eso.
A mí me cuesta mucho seguir el ritmo de tal cual, los más jóvenes que escuchan, incluso el código. Es muy circular el tema del código. La sonoridad. Bueno, ¿cómo se hace eso en streaming? Digo, de codificar eso para tratar de interpelar a un público más amplio. Y están todo el tiempo pensando. Es prueba y error, No sé. pensar, probar formatos, probar, ver qué funciona, qué no. Es desgastante, es decir, para uno que estaba acostumbrado a algo más estructurado, bueno, apareció algo nuevo, uy, hay que ir a buscar eso, a ver cómo se funciona. Y a veces no te dan ni tiempo de Sí, ya se fue, ya aprender. pasó. Por eso yo digo que yo creo que en eso hay que valorizar las carreras de comunicación y de periodismo. ¿Por qué? Porque uno aprende en una carrera de comunicación a construir, por ejemplo, una campaña, a saber cómo se produce una campaña de comunicación, cosas más generales, y después las herramientas pasan y van y cambian. Entonces no hagas un curso, me acuerdo en la época de un curso para usar tal herramienta. No, está bien, aprendela. Está bien, obvio. Exacto, pero aprendela, pero más importante es si vos la sabés usar. Hoy que se usa mucho la inteligencia artificial, un buen prompt se hace si vos sabés qué le querés pedir a la inteligencia artificial. Si vos no sabés mucho lo que le querés pedir, por ejemplo, imágenes. Si vos sos fotógrafo, sabés de ángulos, sabés de tipo de cámara, sabés de lentes, le podés pedir mucha más precisión que alguien que solo le dice haceme un dibujo o una foto, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que revalorizar la formación más general de las carreras de comunicación porque, bueno, te permite surfear toda esta ola y lo que aparece nuevo ya tenés herramientas para poder abordarlas y también en el caso, por ejemplo, del periodismo, tenemos, bueno, uno tiene una deontología, una ética que me parece que hay que tratar de reivindicar. De hecho, se está discutiendo en todo el mundo, en muchos países, que con los influencers que tengan que tener ciertas reglas también. Bueno, me parece que hay que aprovechar eso y hacerlo valorizar. Cuando recién aparecían las redes sociales, me acuerdo siempre contábamos lo mismo. El primero que ponían en una red era el primo del dueño de la empresa, porque qué sé yo, había que hacer algo, o al que no sabían dónde poner, digamos. No, Sí, haceme las redes, tipo, era ahí, le tiraban por la cabeza. hasta que se dieron cuenta que era la imagen de la empresa que tenía que contestar, que dar respuesta, ¿no? Y que podía hacer todos se dieron cuenta cuando empezaron a hacer algunas cosas que estaban mal. Bueno, y ahí se profesionalizó, y ahí es donde tiene que ganar también lugar el comunicador social, el publicista, alguien que pueda manejar, digamos. Los colegas de relaciones públicas, que ellos son especialistas en la construcción de públicos internos, externos, de públicos específicos, de tener una misión, una visión tan De la voz de una institución, también. ¿No? Ahí está Silvia Pita conectada, y me hizo acordar, nuestra directora de Relaciones Públicas, y ella, por ejemplo, en este momento construyeron una campaña interesantísima acá mismo en la universidad, que se llama Apasionate por las Relaciones Públicas. Y son testimonios de estudiantes, de profes y de graduados nuestros, de todas partes del país, en escala federal, y de otros países, de cómo perciben justamente la comunicación institucional en cada área y por qué hoy, qué significa hoy la relación pública. Bueno, todo este tipo de comunicación, no se sabe, son los relacionistas públicos. Y antes había un estereotipo que eran los que daban las tarjetas en los boliches. Imagínense, eso. Los relacionistas públicos de la carrera. Tenemos un montón de documentos que se nos cayeron acá todos. Arriba del... Van a cerrar Pinar de Rocha. Esa es una noticia muy importante de esta semana. Sin duda, pero digamos, ese tipo de comunicación sigue siendo sumamente importante. ¿Cómo construir un público? ¿No? ¿Cómo construir un mensaje institucional que tenga valores, que sea a largo plazo, sustentable? Bueno, eso es las carreras de comunicación. Eso y el criterio, como decía Pascual, el criterio y digamos, ese conocimiento, digamos, van a cambiar. De hecho, seguramente ya estén cambiando, ahora hablamos del streaming. Seguramente el año que viene nos sentemos acá a hablar de otra cosa que surgió, lo que sea, no lo podemos saber, podemos tratar de mirarlo. Lo que sí, en general somos personas curiosas también, ¿no? Nos define bastante la curiosidad y estamos mirando todo el tiempo a ver qué sale porque queremos ver, nos queremos adelantar. A veces es medio imposible, pero uno lo intenta. Pero ese conocimiento, ese ejercicio, ese pensamiento crítico. O sea, hoy me parece que es fundamental tener un pensamiento crítico. Como decíamos, esto de que seas vos de los influencers. Y sí, la verdad que uno abre y escucha cualquier cosa todo el tiempo, sin ningún criterio. Entonces, bueno, es como esa base me parece súper importante y empezar a valorizar eso. Y no hay que dar por muerto. Yo recién escuchaba cuando decíamos algunas cosas. No hay que dar por muerto a cosas anteriores. Por ejemplo, los canales de televisión, el otro día salió un estudio, siguen siendo los principales influenciadores
por lo menos digamos, en la sociedad en general, arriba del 30%. Cuando lo dividís por edades, sí, el streaming tiene más peso en los menos 30%, pero pensemos que hoy la vida se ha extendido mucho, entonces los más 50 son un montón, votan, consumen. Sí, los más 60, los más 70. Digamos, entonces la televisión sigue teniendo valor y Facebook sigue Iba a teniendo decir lo valor. mismo. Los números, las métricas que largaba Metricool el año pasado, seguían planteando que Facebook sigue siendo la red que más tracciona. Después te va llevando otras, pero Claro. sigue siendo ahí. Que medio pasa con Facebook y pasa con YouTube. Son redes que llegan a toda esta franja etaria más amplia. Después vas viendo cómo se va afinando y cambiando el caminito. Pero son como lugares que están más generaciones presentes ahí. Hoy hay una cosa paralela, o sea, está conviviendo todo al mismo tiempo, o sea... Y no cambian tanto, perdón, Ro. También eso, digo, Facebook no Sí. está como Instagram cambiando todo el Sí. tiempo, la manera en la que funcionan las Y medidas. en eso esto, lo otro. entendieron cómo funciona, porque si vos le estás cambiando todo el tiempo, es como que, bueno, tu O sea, público va a decir, bueno, hacer hoy como- aprendí a hacer un posteo y mañana vos me cambiás la forma, bueno, tal O cual. sea, todos los días una medida distinta, y en Facebook cualquier medida va bien. Ujú. Digo, por ahí parece una cosa como súper chiquitita, pero para crear contenido es un montón. Si son tantos píxeles, entonces hay algo también en quien piensa el contenido para esas redes, que lo puede pensar desde una manera un poco menos restringida que si lo pensás, no sé, para Instagram y solo Instagram. Es así, y además, si uno piensa, además, también el otro día estaba viendo, por ejemplo, la tele, los ratings. Un punto de rating, no sé si lo tiene un canal de streaming, por ejemplo, hoy, cualquiera de estos. Solo los más. O sea, los más. Es el 1% de todo lo que se mida en un universo. O sea, depende cuál es el universo que midan en el 1%. Acá se estima que son alrededor de 100.000 personas. Hoy un stream de 100.000 personas es un éxito, o sea, es un éxito absoluto y estamos todos hablando de ese, o sea, digamos, y la verdad es que es un punto de rating, digamos, y hay que, entonces, bueno, está conviviendo todo eso al mismo tiempo, no es que subestimarlo. Sí, vieron que hay muchos que hicieron streaming y volvieron a la televisión, por mí. No, digo, eso no es una pregunta. Y a la radio. Y a la radio, porque no O sea, le volvió a funcionó los el dos formato ni en términos de monetización ni en términos de público. Aunque yo lo vi en el par de semanas muy presente, muy activo con las nuevas generaciones. Digo, supongo que se nutren de ahí, pero vuelven a ese otro formato tradicional que sigue planteando agenda, que toman después los streaming también. Ahí hay como una retroalimentación, ¿no? El sistema, ¿cómo ven eso? Ese circuito, no sé. Y las redes sociales funcionan así. Claro, yo voy a decir, Sí. es como entre necesario e inevitable Sí. en un punto. Es como que te vas ahí como girando en eso. Yo creo que hay un problema, me parece, con las redes desde que. Porque antes, cuando uno en las redes veía a los que quería, que creo que es un gran cambio que hubo, antes uno miraba en X a los que seguía, no sé, en Instagram a sus conocidos y en Facebook también. Hoy la fuerza del algoritmo es mucho más grande, entonces uno no ve lo que quiere, ve lo que le quieren mostrar. Entonces se pierde un poco la conversación, pero en algún momento Twitter funcionaba en todos tus amigos discutiendo sobre un programa televisivo. En la época de la pandemia yo me acuerdo que fue muy importante eso, digamos, ¿no? No sé, miramos todos Masterchef y hablamos de eso. Bueno, listo. Bueno, listo. Era de noche ¿no? Ahí era un ida y vuelta, Sí. digamos, de esas dos cosas. Te interrumpí. No sé qué va a decir. Bueno, perdón. Seguramente era. No, sí, es que hay un ida y vuelta ahí. O sea, hoy no hay noticiero, canal de tele que también levante, tenga su hora de las redes, digamos, y que lo usen, y que como decía él, dijo, hoy lo veo por Reels. Yo también hay cosas que veo por Reels, digo, o sea, porque es imposible mantenerse todo el tiempo actualizado de todo, y bueno, hay un momento en que uno medio que digamos, va pasando así. Producís viendo. por Reels. Sí, o sea, ves un lo que programa hay. diario lo producís por Reels. O sea, como que te ¿Cómo vas es eso? vas teniendo en todo lo que te va marcando ese algoritmo que te lleva a ver cosas que por ahí no son las que querés ver, te terminás encontrando con un montón de contenidos que te van a marcar la agenda de un programa, no sé, de media mañana, o de un streaming, o de una radio, o de un canal de tele, y lo fuiste levantando de ahí porque como que te va arrastrando, te va llevando, y te va armando como un hilo ahí de producción de los contenidos que van a estar sonando en todos los formatos que la gente pueda consumir. Entonces terminas teniendo como una cosa de, nosotros a la noche empieza el grupo del programa de la radio a estallar de
y terminás mirando y ya ni siquiera son tweets, son reels. Porque en una época eso, producías por Twitter, porque Twitter era como el nicho más periodístico. Claro. Más político. Y más político, tal cual. Ahora termina siendo Instagram también. Sí, y también TikTok, ¿no? Que acá no se menciona todavía, pero es una fuente. Creo que generacionales. Sí, lo que pasa es que... Por eso no lo mencionamos. No, y TikTok tiene un problema de que es imposible producir para TikTok. Es decir, no sabes cómo funciona, entonces... Sí, es verdad. Me acuerdo que TikTok es loco. Es Porque como, vos sos no como se sabe. periodista. Es rarísimo. Es rarísimo decir, no sé qué me está mostrando. O sea, realmente. Subiste uno, la pegaste, 1 millón de visualizaciones, Eso. el otro 5. 5. Y no sabes por Y a la qué. vez te bajaron el canal y no sabes Sí, por qué. No sabes por qué. Sí. Entonces es muy difícil para los productores. TikTok sí para el individual, por eso tiene mucho éxito, mucho de generador de contenido individual, pero es muy difícil para el que lo quiera hacer como algo periodístico porque no sabes a quién llegás, cómo llegás. Es muy difícil encontrar un público que más o menos sepa qué está esperando. Y también a veces aparecen contenidos en TikTok que lindan con lo antiético. Sí, Que decís, sí, muy, políticamente che, correcto. yo no sé si me da subir esto. Y preferís no subirte a esa ola que está todo el mundo dándole play en TikTok Sí. porque che, esto está borde y prefiero no pisar el borde. Pero también hay una decisión ahí de uno como comunicador decir, che, yo en esta no me meto, porque no da, porque no es lo que quiero mostrar, porque esto no está bueno. Entonces decís, bueno, listo, que lo miren, total va a haber un montón de gente que lo va a subir, pero yo no me meto en esa. Si no lo producís sin certeza sobre un contenido. Alguien que trabaja en medios grandes me consultó hace un tiempo si creía que con todo este desborde de información, de redes y demás, esperando las ciencias sociales, teniendo carreras de comunicación, creíamos que tenía sentido pasar por un diario, ¿no? De hecho, lo compró hoy, lo generó hoy, lo hizo crecer ese diario. Y yo la verdad que me puse a pensar y lo que le respondí fue, creo que sí, porque lo que hay es mucha responsabilidad de quién garantiza que esa noticia es real o no, el tema del chequeado, el tema de si es fake news o no, o sea, que va a seguir teniendo sentido citar a diarios. ¿Ustedes qué piensan de eso? Yo estoy fui a la Biblioteca Nacional a un encuentro de revistas, que es un fenómeno relativamente nuevo también, de algunas revistas impresas, muy interesantes, pero que son muy chiquitas, digamos. Me parece que el problema que tienen, no sé si habrás hablado de Fontevecchia, pero una vez, No. Bueno, porque Fontevecchia decía una vez que él pensaba que los diarios iban a ser como el teatro, es decir, el teatro sigue existiendo, más algo de un nivel de gente más, quizás más que lee más, que tiene cierto nivel cultural, digamos, no que van a desaparecer, pero van a ser limitados o van a ser para un público muy chico en relación al resto de los medios. Si hay algo la codependencia en medios. Rottenberg, por ejemplo, otra vez sacó un comunicado donde planteaba que si desaparece la televisión, se borraba lo que vos planteabas, va a desaparecer el teatro. ¿Por qué? Porque las grandes figuras del teatro, la gente va a verlas y paga una entrada cara, relativamente cara, ¿por qué? Porque llegó a su casa grandes figuras como Franchella, como Darín, etcétera, en la televisión, se instaló ahí. Después sí, van a verlos al teatro, a hacer cuestiones más elaboradas y demás. Pero como esa codependencia de los medios es interesante y no siempre tan visualizada. Este vínculo entre la televisión y el teatro, entre la calle Corrientes como símbolo y la televisión, la aparición de ficción, ¿qué pasa? ¿No? La ficción, el cine también, o sea, todo, está todo, el cine, las plataformas, digo, hoy todo conversa, sí. Digamos, las plataformas también van a buscar ahí al actor o a la actriz que saben que le va a sumar, a la cara conocida, Sí, que seguramente, tal cual. Bueno, ahora empezaron un fenómeno relativamente nuevo, son las ficciones verticales. Verticales, ¿no? yo el otro día sí, La calidad de eso es un tema, ¿no? Todavía no vi ninguna, así que no puedo Yo vi opinar. alguna y es raro. Es raro, pero sí yo he enganchado a mis hijos viendo eso. O sea, lo vi, Sí, porque dije, está muy claro, o sea, ameno. ¿cuál? ¿Qué estás viendo? No, estoy viendo que ven como unas coreanas. Muy, Sí, son coreanas. Hay son mucho... coreanas. Y las ves tipo trato y nada, estoy en eso. Pero como decíamos, estamos intentando llegar todo el Hay- tiempo. En el nicho del mundo del doblaje está muy,
pero así como, Sí. como que uno de los grandes puntos, evitando la IA, que hay como todo un gran Claro. debate también de el uso de voces de IA para doblaje, Claro. está súper presente, hay mucho actor de doblaje argentino laburando para estas cositas verticales coreanas u orientales. Claro. Son muy breves, además. Son muy Muy breves. breves. Y traccionan un montón al pibiterío. ¿Sí? Sí, tal cual. Bueno, gente, son las 20, casi 10, vamos a hacer. Si alguien quiere dejar un comentario o algo, les dejamos abierto. Quieren abrir la cámara, pueden. Si no, no hay nadie que me esté levantando la manito. Se fueron todos ¿No a tenés cenar. preguntas? ¿No tenés preguntas? ¿No tenés preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? Ahí Silvia agradece que hayamos incluido a los relacionistas públicos en Ah, en la gracias, carrera de Silvia. comunicación y manda saludos para todos. Silvia Pita. Que alienta un diálogo ahí entre carreras de comunicación. Sí, ya vine pensando en hacer algo con publicidad y con, no sé, ya lo pensé, ya está. Se los tiro acá porque ya quedaron todos, está. Hagamos comunidad, dice Silvia. Así que vamos Es una a- buena propuesta. Tal cual, tal cual. Bueno, así que les agradecemos estar. Y bueno, seguiremos pensando para la segunda parte del año seguramente algunas otras herramientas. Y bueno, los esperamos en las cursadas. Si están ahí, nos estamos viendo. Gracias por estar. Gracias. 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 Que estén bien. Pero bueno,